Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a este Ven Sígueme Express. Gracias a todos por acompañarme el día de hoy. Te recuerdo que te puedes suscribir aquí abajo donde tenemos contenidos para ti, nuevos en este canal todos los días. Y sin más preámbulos, veamos lo que el Ven Sígueme tiene para nosotros esta semana. Primero, si soy humilde y obediente, el Señor puede sanarme. Muy bien, para empezar nuestro Ven Sígueme Express, empezaremos hablando de Eliseo, quien es el sucesor de Elías. Para empezar esta historia vamos a hablar un poco de Eliseo y de las cosas que él efectuó siendo profeta. Eliseo fue el profeta para Israel. Obró grandes milagros y podíamos ver cómo el Señor lo respaldaba, lo protegía y lo acompañaba en cada uno de sus pasos, así como los anteriores profetas. Una de las cosas más importantes que pasó con Eliseo es que al él ser investido con este poder, las aguas se dividieron para que él pasara, una muestra de que el Señor estaba con él y estaba a gusto con que él fuera su profeta. El Señor lo había llamado a él. Pero vamos entonces a hablar acerca de algunos de los milagros que Eliseo hizo en el pueblo de Israel. Convierte el agua y la tierra fértil en agua sana y en tierra próspera. Otra cosa de las que hizo es que promete un hijo a una Sumaria y restaura la vida de ese mismo hijo. Multiplica el pan y el trigo y profetiza y advierte. Y además de esto, también sana. Recordando nuevamente todas estas grandes cosas que Eliseo hizo, ahora sí podemos empezar con nuestra historia del día de hoy. Así que nos vamos a dirigir a este capítulo 5, uno de los capítulos que más reconocemos en la historia de la iglesia, y como cristianos siempre hemos hablado de él, la historia de Naamán el sirio. ¿Qué pasó con este hombre y cómo podemos ver el poder de los profetas, pero también las grandes lecciones que este hombre Naamán nos enseña a nosotros? Bien, vamos a empezar a leer algunos versículos para ver lo que podemos aprender de esta gran historia y de este principio. Si soy humilde y obediente, el Señor puede sanarme. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él Jehová había librado a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Muy bien, empezamos a ver la historia de Naamán, un hombre que para los ojos de Dios, pero también para los ojos de Siria, era un hombre valeroso. Se nos habla que era valeroso en extremo, o sea que mostraba gran valentía en estos momentos difíciles y tenía gran determinación. Pero así como lo dice la última parte del versículo, era leproso, una de las enfermedades más difíciles que tienen que tratar las personas y aún más en ese tiempo. Definitivamente Naamán estaba cansado de tener esta enfermedad y deseaba ser curado. Entonces vemos cómo en la historia el Señor empieza a armar el plan para que Naamán sea sanado. Y tal vez puede sonar algo curioso, el Señor armando un plan para que Naamán sea sanado. Pero es que así pasa en nuestras vidas. El Señor crea un plan perfecto para cada uno de nosotros, para llevarnos al camino en donde seremos sanos. Todo depende de nuestra humildad y de nuestra obediencia. Y de Siria había salido 2 tropas y habían llegado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía la esposa de Naamán. Y ella dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. El Señor no solo quería curar a Naamán de su lepra, sino que también quería que Naamán hiciera un cambio de corazón profundo, que lo llevara a adorar a Dios, que lo llevara a reconocer que era Dios quien le daba todas las cosas y quien lo curaba de todas sus enfermedades, tanto espirituales como temporales y físicas. Y aconteció que cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga él ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y llegó Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero, diciendo: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, ciertamente él saldrá y, estando de pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y moviéndola sobre la parte enferma sanará la lepra.
Sigue preparando el camino para Naamán. El Señor inspira a Eliseo para que llame su atención este acto del rey de Israel. Así que le dice que Naamán venga a él, y entonces sabrá que hay profeta en Israel. Pero vemos que para Naamán fue algo difícil el ver que cuando él llegó con sus carros y con todo este ejército, y sabiendo que él era uno de los que dirigía el ejército de Siria, ver que Eliseo en realidad ni siquiera salió a decirle cómo las cosas debían ser. En realidad solo envió un mensajero para que le dijera algo simple y sencillo. La respuesta de Naamán a esto definitivamente no fue la mejor. La mansedumbre es una característica definitoria del Redentor y se distingue por la capacidad de respuesta justa, la sumisión dispuesta y un fuerte autocontrol. La calidad de la mansedumbre de Cristo es a menudo malentendido en el mundo contemporáneo. La mansedumbre es fuerte, no débil. Es activo, no pasivo. Es valiente, no tímida. Es restringida, no excesiva. Modesta, no se autoengrandece y es llena de gracia. Una persona mansa no se irrita, no es pretenciosa o dominante y fácilmente reconoce los logros de los demás. La mansedumbre y la humildad son características que deberíamos empezar a desear desarrollar mucho más en nuestra vida, ya que esto permite que cuando el Señor empieza a formar un camino para cada uno de nosotros, que ya está preparado desde mucho antes, para nosotros sea mucho más fácil continuar en ese camino y aceptar cada una de las cosas que venga, cada una de las palabras que el Señor tiene para nosotros. Naamán en este momento no lo entendió completamente y creyó que por él ser quien era, Eliseo habría de salir y de darle una gran señal y de curar milagrosamente toda su enfermedad. Sin embargo, la respuesta es diferente. Muchas veces el Señor se basa de cosas pequeñas para lograr las grandes, y debemos recordar que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él. Pero sus criados se acercaron a él y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? ¿Cuánto más si solo te ha dicho, levántate y serás limpio? Él entonces descendió y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La mansedumbre es la principal protección para esa ceguera que viene por medio de la soberbia, que a menudo surge de la prominencia, de la posición, del poder, de la riqueza y de la adulación que nosotros mismos hemos creado o que nuestro alrededor ha creado en nosotros. Pero vemos el ejemplo de Naamán, que reconoció su acto, se sobrepuso a su orgullo y aceptó dócilmente el consejo de sus criados a obedecer al profeta Eliseo. Y entonces fue y se lavó en el río Jordán 7 veces. ¿No es esto una prueba de gran humildad? Alguien menor a él en cargo, alguien menor a él en posición, le estaba diciendo: Padre mío, si te pidieran hacer cosas grandes, ¿no las harías? Ahora esto que es tan simple y tan sencillo, ¿por qué no has de hacerlo? Naamán entendió en su corazón que esto no era una riña de quién tenía más poder, o quién tenía más razón, o quién podía hablar con quién. Este era un mensaje que venía del Señor. Por las pequeñas cosas proceden las grandes. Alma mismo lo menciona en los siguientes versículos. Ahora bien, tal vez pienses que esto es locura de mi parte, mas he aquí te digo que por medio de cosas pequeñas y sencillas se realizan grandes cosas, y en muchos casos los pequeños medios confunden a los sabios. Y el Señor Dios se vale de medios para realizar sus grandes y eternos designios. Y por medios muy pequeños, el Señor confunde a los sabios y realiza la salvación de muchas almas. Naamán nos da un gran ejemplo de cómo a veces las cosas que son cotidianas pueden ser poderosas en nuestra vida. En este caso era lavarse 7 veces en el río Jordán, pero para nosotros puede ser asistir fielmente a la capilla, puede ser tomar realmente con sinceridad de corazón y pensando si le hemos recordado siempre
en nuestra Santa Cena. Tal vez puede ser la asistencia al templo más seguido, estas cosas básicas que nos mantienen a flote, pero muchas veces cometemos el error de tal vez ser al principio como Naamán y pensar que hay un mandamiento que en realidad no es tan importante para nuestras vidas. Tal vez eso lo puedo dejar a un lado y me puedo enfocar en otras cosas. Eso ya lo haré después. O tal vez eso en realidad no es tan importante para mí y no lo veo necesario. Es ahí cuando entonces nosotros mismos empezamos a estropear el camino que el Señor tiene para sanarnos, que el Señor tiene para llevarnos de vuelta a casa. Debemos entender que cada una de las cosas que el Señor nos pide a diario que hagamos, aunque suenen repetitivas o tal vez muy fáciles de hacer, es porque realmente son necesarias y de vitalidad para nuestro regreso a casa. La obediencia a los mandamientos del Señor, a pesar de cuán triviales o sin importancia los consideremos, traen, sin duda alguna, mis queridos hermanos, sus bendiciones prometidas. Ahora, para continuar, me gustaría hacer énfasis en una de las últimas partes de estos versículos que acabamos de leer, y es en la parte en donde dice, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Hay algo curioso y es que Naamán necesitaba ejercer la fe de un niño y necesitaba ser como un niño para que después su carne pudiera ser a sí mismo como la de un niño. Muchas veces simplemente tenemos que entender que nuestros padres saben mucho más que nosotros y que ellos tienen más experiencia que nosotros y por ende confiamos en ellos completamente sin pensar el por qué o tal vez cómo lo deberíamos hacer. Simplemente lo hacemos como un niño lo haría. Naamán primero se tenía que convertir en un niño, con el carácter de un niño, para entonces ser limpio en la carne como un niño. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro Ven Sígueme Express. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Esta noche los espero en la charla dominical. Vamos a tener grandes invitados como Walter Posada y Pepe Valle, donde seguiremos hablando mucho más acerca de los milagros que Eliseo realizó durante todo su tiempo como profeta y también sobre algunas cosas que faltaron de este capítulo 5. Esta noche lo veremos en nuestra charla dominical, así que ahí los esperamos a todos a las 6:30 hora Colombia. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, vivir este evangelio. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Nos vemos la próxima, mis amados hermanos. Bye.